En la Fundación Diabetes Juvenil de Chile estamos para aclarar todas tus dudas. Sigue nuestra transmisión por Facebook y participa comentando. Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien el día de hoy. Estamos en este sexto streaming del año, en Aprendamos Conectados. Y el tema de transmisión de hoy es un tema bastante importante para todas las personas y en especialmente a las mujeres. Y este tema se trata de educación sexual y métodos anticonceptivos para personas con DM1. Ese es el tema central de hoy. Y para profundizar sobre este tema tenemos a un invitado muy especial para nosotros, que es Franco Giraudo. Franco Giraudo, médico asesor de la Fundación de Diabetes, especialista en este tema. ¿Cómo estás, Franco? Hola, bien Angelo, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Hola a todos los amigos que nos están viendo en la casa y sus familias, así que esperemos que les saquemos provecho a este rato, así que los invitamos desde ya a que empiecen a mandar sus preguntas que van a ser respondidas en la medida de lo posible en el segundo bloque de este capítulo. Exactamente, es un tema bastante importante y que claramente queremos aclararle todas sus dudas, aprovechando que tenemos aquí al especialista Franco Giraudo. También es importante resguardar la seguridad de todas las personas que quieren hacer preguntas un poco más íntimas, ¿no es cierto?, respecto a la sexualidad. Sobre todo con este tema. Exactamente, y para eso está disponible un link donde ustedes pueden hacer clic en ese link y pueden escribir sus consultas, y nosotros de manera privada vamos a estar viendo las preguntas, y claramente no vamos a ver quién es, solamente vamos a leer su pregunta, ¿ya? De todas maneras, la vía habitual, que es dando el nombre, sigue presente por si alguien no tiene problema con hacer una pregunta pública. Exactamente, ¿ya? Así que tenemos dos medios para que ustedes puedan hacer las preguntas, a través del mismo Facebook, ¿no es cierto?, en esta transmisión, y a través de este Google Drive, ¿no es cierto?, en este link que ustedes pueden cliquear, ¿ya? Para partir un poco con este tema, vamos a tratar de dar un poquito de introducción respecto a la educación sexual, ¿no es cierto?, y los métodos anticonceptivos. Antes de partir el programa estábamos hablando con Franco sobre un poco la historia que ha pasado con esto de la educación sexual, que para nosotros ahora se está abriendo, ¿no es cierto?, y está más en boga, pero esto partió hace muchos años atrás, y claramente en los países europeos, más o menos en la época del 1900, ¿ya? Los suecos son las personas que llevan son como los número uno en educación sexual y métodos anticonceptivos. No sé si tú puedes manejar un poquito más de esa información. Sí, en realidad como que los países del hemisferio norte, sobre todo los países nórdicos de la península escandinava, Suecia, Noruega, Finlandia, están bien adelantados en materia de salud sexual y reproductiva, y no tiene que ver tanto con que hayan sociedades que sean más o menos, entre comillas, cartuchas, sino que ellos lo han enfrentado desde un punto de vista súper interesante, que es el tema de salud pública, y en el fondo se ha visto que es mucho más costo efectivo invertir en educación que después tratar las consecuencias negativas de no tener una población informada. Eso no solo aplica a la salud sexual y reproductiva, sino que también a la prevención de enfermedades crónicas y en todo lo que tiene que ver con salud en general. Perfecto, entonces más bien en Europa esto partió desde hace muchos años atrás, un poquito más de 100 años, y acá en Chile nosotros tenemos desde el 2010, el país en este caso hace obligatoria la educación sexual para los de la enseñanza media, recién en el 2010, entonces estamos recién partiendo un poco con estos programas educativos y de educación sexual y anticoncepción. Entonces ahí Franco también nos va a ir hablando un poco más de qué se trata cada uno de estos temas en profundidad, pero para ir también contextualizando la historia y por qué son importantes para nosotros hoy día estos temas, que para otros países ya hay programas, hay manuales, y estamos nosotros recién partiendo con esto. Ahora, partiendo más con el tema, quiero hacer la siguiente pregunta a Franco. ¿Cuál es la importancia de la anticoncepción en mujeres con DM1? Mira, la verdad es que, o sea, ligándolo a lo que discutíamos recién, en realidad a mí me pone muy contento que existan iniciativas a nivel estatal
que se preocupen desde el tema, porque si bien esto como que oficialmente partió hace poco, en realidad hace mucho tiempo que instituciones privadas ya tenían programas en sus colegios. Entonces, en el fondo vivíamos una especie de desigualdad social donde había un segmento de la población que tenía acceso a la información y a los métodos de prevención de futuros problemas, pero existía otra gran parte de la población chilena que estaba un poco abandonada. Entonces, creo que avanzar en este tipo de medidas también es algo de equidad social que me parece muy bien. Y hablando de la importancia en el fondo de tener programas de salud sexual y reproductiva, bueno, para nadie es un misterio que en realidad es un tema súper importante, que el embarazo adolescente es una realidad que existe en la mayoría del mundo, incluso en los lugares donde hay programas, uno reduce las tasas de embarazo adolescente, pero no las elimina completamente. Y por qué es importante tener programas educativos que busquen prevenir esto, porque en el fondo hay mucha evidencia científica que ha visto que no solo desde el punto de vista como físico y médico, un embarazo adolescente es más complicado. O sea, un adolescente que se embaraza tiene más riesgos durante el embarazo y su bebé tiene más riesgos de complicaciones cuando nace, pero también tiene toda una importancia social. O sea, la niña que se embaraza o la adolescente que se embaraza sin haberlo planificado, en general tiende a cortar sus estudios. Eso después se correlaciona a que en el futuro va a tener menor oportunidad de trabajo. Eso va a poder repercutir en preservar círculo de la pobreza. Entonces, en el fondo, es bien importante cuando hablamos de control de la natalidad en todas las personas. Cuando estamos hablando de personas que tienen diabetes tipo 1, eso es aún más importante, y es porque existe harta evidencia también que ha visto que en el fondo una mujer con diabetes tipo 1 puede tener un embarazo normal, puede tener hijos completamente saludables, pero siempre y cuando estos sean concebidos en un control glicémico o metabólico óptimo. De hecho, las recomendaciones de glicemia y de hemoglobina glicosilada para que una mujer se embarace y durante el embarazo mismo son mucho más estrictos que los que nosotros manejamos para la misma persona si es que no estuviera embarazada. Claro. Entonces, el hecho de que una guagüita, un feto o un embrión se esté formando en una condición de hiperglicemia crónica o de variabilidad glicémica importante, confiere mucho mayor riesgo de malformaciones a ese embrión que se está formando, y también la madre que está embarazada, al tener esta hiperglicemia crónica o esta variación en la glicemia, también tiene un riesgo aumentado de desarrollar complicaciones de la diabetes durante el embarazo. Esto es porque cuando la mujer está embarazada, se forma un órgano que es la placenta, que es una fábrica de hormonas de muchos tipos, y esta cantidad de hormona excesiva para lo que es el habitual del cuerpo hace que todo nuestro cuerpo funcione de manera súper diferente. Claro. Entonces, por eso que es importante, muy, muy importante, que un bebé de una mujer que tiene diabetes tipo 1 sea concebido con niveles de glicemia lo más normal posible. Y bueno, y también adjuntando a eso, la hemoglobina siempre se pide cada cierta periodicidad y como en niveles también muy óptimos. Claro. Generalmente, ¿bajo cuánto es lo que...? Porque tenemos que tener claro cuánto es lo que le piden normalmente a cualquier persona que tiene diabetes tipo 1. Claro, mira, las últimas recomendaciones, pero que van a ser cambiadas próximamente, hablan de que para los mayores de edad, ojalá una persona con diabetes tipo 1 tuviera hemoglobinas glicosiladas bajo 7, que eso es lo que está demostrado que reduce complicaciones a largo plazo. Sí. En niños, por el riesgo que implican las hipoglicemias, a veces uno tiene como un margen de tolerabilidad un poquito mayor. Más alto. Entonces claro. hablamos de 7.5, pero en realidad lo que la evidencia muestra es que mientras menor sea tu nivel de hemoglobina glicosilada, es decir, tu promedio de glicemia sea lo más cercano al valor normal, es mejor para la persona, sea hombre, mujer, con o sin embarazo. Pero cuando estamos hablando de una mujer que quiere embarazarse o que ya está embarazada, ojalá esos valores sean bajo el 6,5%. Oh, 6, ya, ok. O sea, es más estricto. Es más estricto todavía, o sea, teniendo, hay que tener una planificación, ¿no es cierto?, para, en este caso, cuando alguien quiere tener un bebé, en este caso la planificación es súper importante dentro de este periodo, con glicemias normales y hemoglobina bajo de 6.5. Sí, claro, exactamente. Perfecto. Y bueno, ya hablamos un poco de la importancia, y con el tema del ciclo menstrual también, ¿nos podía hablar un poquito sobre eso? Sí, claro. Mira, ya
espero haberles podido transmitir un poquito de la importancia o la necesidad de tener una educación sexual y reproductiva, porque es importante, porque en el fondo queremos que la mujer tenga oportunidades a lo largo de su vida y que el hijo de esta mujer nazca sin ningún problema. Sí. Entonces, una vez que nosotros empezamos a ver cómo podemos evitar estas consecuencias negativas, tenemos que ver en el fondo cómo es que se produce una gestación. Sí. Entonces, por eso es importante hablar del ciclo menstrual en la mujer y no sé si todos saben, pero en el fondo la mujer, a diferencia del hombre, tiene niveles hormonales que van cambiando a lo largo del mes. Por eso se habla de ciclo menstrual. Esto va cambiando a lo largo del mes y se caracteriza porque suben y bajan dos tipos de hormonas principales, que son las hormonas femeninas, que nosotros siempre hemos escuchado hablar del estrógeno y la progesterona. El cuerpo funciona de una manera maravillosa y con un equilibrio súper delicado en el que la cantidad que hay en nuestra sangre de estas hormonas determinan varias cosas dentro del cuerpo de la mujer. Y uno de esos es la ovulación. Entonces, lo primero que me gustaría recalcar cuando estamos hablando del ciclo menstrual es que si tú te fijas en el esquema que está saliendo ahora en pantalla, es que el ciclo debería ser más o menos de 28 días, pero la verdad es que eso puede variar. En realidad es difícil encontrar una mujer que tenga un ciclo completo cada 28 días. Perfecto. Entonces, el esquema que estamos mostrando es solo para que se entienda, pero no hay que guiarse exclusivamente por esto. Si tú te fijas, en el día 14, que es la mitad del ciclo, está marcado ahí que hay una franja de días que se llama el periodo de ovulación, claro. Que es en el fondo cuando la mujer libera esta célula, que puede ser fecundada por un espermatozoide, la célula reproductiva del hombre, y así generar un nuevo individuo. Yeah. Pero a diferencia de lo que muchas personas creemos, la verdad es que la ovulación no es en el día 14, sino que es en el día menos 14. Y eso suena un poco extraño, pero voy a tratar de explicarlo. La verdad es que el ciclo está dividido en dos partes. La primera parte del ciclo, que se llama fase folicular, en la que este óvulo está creciendo y se está desarrollando. Y la segunda parte en que este óvulo ya está desarrollado y, si es fecundado, puede implantarse en el endometrio para generar un bebé. Un bebé, claro. La única fase que es más o menos constante en la mujer es la segunda fase. Entonces nosotros sabemos que desde el día que me llegó la regla hacia atrás, la ovulación fue hace 14 días. Perfecto. Pero en el caso de que una mujer tenga ciclos más cortos o más largos, lo que cambia va a ser la primera ciclo. Entonces, si yo empiezo a contar el día 14 para ver cuándo voy a ovular desde que me llegó la regla, no tengo certeza de que la ovulación se va a producir en ese momento, porque esa fase del ciclo puede ser muy variable. Claro. Y sobre todo cuando estamos hablando de mujeres que, por ejemplo, han tenido su primera regla hace menos de 5 años, los ciclos pueden durar fácil 35 días, 40 días. Entonces, ese periodo se prolonga. Y también ahí va un concepto importante que les quiero transmitir al tiro, que es, en el fondo, que los métodos de calendario, cuando no son bien utilizados, que en la mayoría de las veces porque es complejo y requiere un entrenamiento especial, no son útiles como método anticonceptivo. Porque en el fondo la gente dice, estoy en el día 16 o 17, no tengo riesgo de embarazo, claro, porque la ovulación ya ocurrió, día fértil, claro. Pero tú no tienes certeza de que sea o no sea tu día fértil. Exacto, sí. Entonces ahí pueden ocurrir errores de cálculo y claramente pueden quedar embarazadas. Claro, exactamente. Lo importante de esto, yo sé que es un proceso un poco enredado porque es difícil entenderlo de buena primera, pero ya con esta imagen ya nos va quedando un poco más claro. Y lo otro también es repetirle a la gente que este programa va a quedar grabado, así que por lo tanto pueden repetir una y otra vez hasta que por lo menos ya nos quede claro todo el proceso, ¿no es cierto?, del ciclo menstrual. Claro, si quieren mandar una pregunta para que se repita, toda la materia dispuesta. Sí, también, ¿ya? Es súper importante eso, y aquí, como está Franco, nos puede ayudar a aclarar todas nuestras dudas. Pasamos a un segundo tema, que son ¿O quería hablar algo antes? Antes de eso quería comentar otra cosita. ¿Ya? Y es que, de nuevo, pensando en el ciclo menstrual, en el fondo yo les hablé de esta segunda fase del ciclo, y cuando se produce un embarazo, en realidad uno... desde la ovulación, el óvulo puede ser fecundado por el espermatozoide, y ahí empieza como este camino del nacimiento del futuro ser. Ahora, también
es importante mencionar que en personas con o sin diabetes, la mayoría de las veces que se produce una unión entre un óvulo y un espermatozoide, no siempre se genera, no siempre van a ser un niño, porque tienen que haber muchas cosas entre medio para que este ser se pueda generar. Entonces hay muchos abortos involuntarios. Aborto no me estoy refiriendo a que alguien interrumpa a propósito un embarazo, sino que es como una pérdida. Y eso es porque en la segunda fase del ciclo menstrual el endometrio crece y se desarrolla y se prepara para que este huevito fecundado, este óvulo con este espermatozoide, pueda anidarse en el endometrio y generar la placenta con lo que va a dar origen al bebé. Al bebé, claro. Y otra cosa importante es que el desarrollo en los primeros estadios de este embrión es sumamente rápido. O sea, piensa, Ángelo, que nosotros pasamos de tener una sola célula a tener millones de células, que cuando ya nace el bebé a las 40 semanas más o menos, en el fondo es una persona en miniatura, porque ya tiene todo su órgano y sus tejidos formados. De hecho, podemos ver en la pantalla también que, por ejemplo, a las 4 semanas ya existe un bebé chiquitito que se está formando, que tiene el tamaño más o menos de una arveja. O sea, es muy, muy pequeño, pero que ya está siendo formado su corazón, su cerebro y otras partes del cuerpo. Está empezando a tener extremidades. Y cuando el bebé tiene 8 semanas, el bebé ya tiene tamaño de una nuez y en el fondo es casi un individuo grande, o sea, un individuo ya más o menos formado. Que se puede identificar más o menos como de la especie humana, pero en miniatura. Si uno se pone a pensar, ¿cuándo se da cuenta una mujer que está embarazada? Cuando no le llega su siguiente periodo. Exactamente, sí. Y si estamos pensando en mujeres que muchas veces son irregulares en su periodo o que tienen el periodo cada 60 días, muchas veces la mujer puede que no se dé cuenta de que el bebé ya está formado hasta que ya pasamos esas 8 semanas o 12 semanas. Claro. A las 12 semanas el bebé ya tiene las características de la especie humana. Entonces es sumamente importante que el embarazo también sea planificado, porque en el fondo si nosotros no sabemos que la mujer está embarazada, no vamos a tomar las precauciones de tener estilos de vida saludables, cuidar bien la glicemia. Es por eso que es importante planificarlo, porque cuando uno se da cuenta de que ya se produjo el embarazo, en el fondo el bebé ya está formado, ya tiene las estructuras grandes formadas. Sí. Y en este caso la pregunta también va como justa. ¿Cuánto es el periodo de planificación que una mujer con diabetes tipo 1 debería tener para poder quedar embarazada? Más o menos, ¿hay un periodo? Mira, entre más tiempo mejor, y eso por 2 razones. Uno, porque tu cuerpo está en un equilibrio como bien preparado para poder recibir el embrión, pero otro, porque tú estás demostrando que puedes mantener este buen control metabólico en el tiempo. Perfecto. Porque no solo basta embarazarse con un buen control, sino que se tiene que mantener. Entonces, si tú te pones las pilas porque te quieres embarazar, bajas tu hemoglobina glicosilada 3 meses antes del embarazo, tienes que saber que vas a poder mantener ese estilo de vida por los próximos 9 meses más. Claro. En el fondo, o sea, la recomendación general es ojalá que siempre uno esté dando el 100% de sí para tener buen control. Pero cuando estamos hablando de embarazo, ojalá unos 6 meses antes. Es lo que yo recomendaría. O sea, como mínimo, por lo menos 6 meses antes, como mínimo. Perfecto. También pasamos al siguiente tema, de los anticonceptivos en general. ¿Nos puedes mencionar cuáles son los métodos anticonceptivos? ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Esta agrupación que hay, porque hay varios métodos anticonceptivos. Hay mucha gente que no conoce todos los métodos, entonces tú nos puedes hablar un poquito más de eso en detalle. Claro. Mira, es complicado también, así que les traje un esquema para que tratemos de analizarlo de mejor manera. Anticonceptivo viene de la palabra anticoncepción, de evitar una concepción, evitar un embarazo. Entonces, cuando hablamos de estos métodos, estamos pensando en estrategias que fueron diseñadas para no embarazarse teniendo el riesgo de hacerlo, que es en el fondo tener actividad sexual. Exacto. Entonces, hay distintas clasificaciones. Yo le traje una que a mí me gusta en lo particular y que los divide en métodos que son reversibles e irreversibles. Perfecto. Se supone que nuestro programa hoy día está enfocado como en mujeres más jóvenes, entonces me voy a centrar sobre todo en lo que son los métodos reversibles, porque estamos pensando que es un adolescente o una mujer joven que no quiere tener hijos todavía, por ahora, pero que probablemente los va a tener en el futuro. Claro. Y dentro de los reversibles hay
varios tipos también. Yo Perfecto. ahí les muestro en el esquema una clasificación que los divide, por ejemplo, en métodos de barrera. Y ahí el método por excelencia que todos conocemos es el preservativo masculino, claro. o el condón. En el fondo, los métodos de barrera tienen la gracia de que no solo están diseñados para prevenir embarazo, sino que también te ayudan a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, Claro. que es otro riesgo al que se exponen las personas que están con vida sexual activa. Entonces es importante considerar ese grupo de anticonceptivos, y es un anticonceptivo propiamente tal. Después existen otro gran grupo que son los dispositivos intrauterinos. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de la T de cobre que en Chile se utiliza hace muchos años y que es un buen método anticonceptivo. Antiguamente existía el mito de que los dispositivos intrauterinos, no solo la T de cobre, sino que ahora hay una T que viene con hormonas también, que se ocupa bastante, solo podían ser usados en aquellas mujeres que ya habían tenido un hijo. Sí. Y eso por la forma y el tamaño que tenía el útero. La verdad es que eso actualmente está en desuso y estos métodos pueden ser utilizados por mujeres que no hayan tenido hijos. Perfecto. Y finalmente hay otra categoría que puse ahí, que son los métodos hormonales. Y acá me quiero detener un poco porque cuando nosotros pensamos en el método que es más efectivo para prevenir un embarazo, los hormonales tienen una importancia. Si nosotros tuviéramos que ordenarlo, en realidad el único método 100% efectivo que te libra de cualquier riesgo de tener una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado es la abstinencia. Claro. Y eso siempre hay que recordarlo, independiente de que en la vida La real creencia que no- uno pueda tener claro. también. Y que en la vida real muchas veces esa no es una opción. Claro. Pero siempre hay que recordar que el único método 100% efectivo es la abstinencia. abstinencia. Luego de eso, en términos de prevención de embarazo, vendrían los métodos quirúrgicos. De fondo, ligadura de trompa en la mujer o vasectomía en el hombre, pero que ya dijimos que no va a ser algo que le vamos a recomendar a alguien joven. Y después, por efectividad, vendrían los métodos hormonales. Ya, perfecto. Entonces, si uno de verdad está bien enfocado en que, o sea, no bien enfocado, sino que me refiero, está decidido a que no quiere embarazarse, lo que se recomienda actualmente sería un método anticonceptivo hormonal, ojalá de larga duración. Hay algunos que duran más que otros. Pero al mismo tiempo también se recomienda que uno utilice lo que se llama protección dual, que en el fondo es este método hormonal asociado a un método de barrera, porque estás protegiendo por un lado la parte del embarazo y por otro lado la infección de transmisión sexual. Exacto. Y eso es porque el preservativo, que es muy bueno para la transmisión de infecciones de transmisión sexual, se puede romper o puede ser usado no como corresponde, en un mal momento. Entonces, en términos de prevención de embarazo, los hormonales son más efectivos. Perfecto. Y con respecto a los irreversibles, ya los mencionaste, pero ¿nos podía hablar un poquito más qué significa la ligadura de trompa uterina? Sí, cuando nosotros traten de pensar en un útero, Sí. yo sé que no todo el mundo tiene un útero Claro. en la cabeza, una imagen de útero, pero en Sí. el fondo es como una perita que está al revés, que tiene dos cachitos. Sí. Y al final de esos cachitos están los ovarios. Perfecto. Entonces, en los ovarios, que son los órganos que en la mujer producen las células de la reproducción, que son los óvulos, liberan estos óvulos, y estos óvulos viajan por estas estructuras que son los cachitos, que se llaman trompas uterinas, hacia el interior del útero. Y es ahí en la trompita donde en general se encuentran con el espermatozoide y se genera toda esta división de esta única célula que se llama cigoto, hasta que esta célula, que ya está bien dividida como una mora, llega a la cavidad uterina y ahí se puede implantar. Perfecto. Entonces, si uno corta ese camino, que es la trompa uterina, jamás va a existir la posibilidad que un óvulo se encuentre con un espermatozoide. Exacto. Por lo tanto, no existe la posibilidad de un embarazo. Perfecto. En el hombre existen los conductos seminíferos, que en el fondo es el conducto que va entre el testículo, el órgano que produce las células de la reproducción en el hombre, Claro. y que lo lleva a la desembocadura por la uretra. Entonces, lo que hace la cirugía que se llama vasectomía, en el fondo, es cortar este conducto, y de esa manera un hombre jamás va a poder eyacular espermatozoides. Por lo tanto, independiente de que tenga relación sexual y la mujer esté en sus días fértiles porque ovuló, si no hay espermatozoides no va a haber este encuentro y tampoco se va a generar un embarazo. Perfecto. Oye, súper buena la información que nos ha entregado, Franco, así que muchas gracias hasta ahora. Te vamos a seguir preguntando más cosas, pero es mucha la información. Revisen el programa, vuélvanlo a repetir, véanlo en familia también, que es súper importante. Y sabemos que es mucha la información, eso sí.
está muy claro. Uno puede seguir investigando más sobre el tema, pero hasta ahora vamos súper claro. Así que muchas gracias también, Franco. Vamos ahora con una pequeña tanda comercial para que ustedes puedan ver sobre la siguiente actividad también. Así que los dejamos con esta pequeña tanda comercial. Participa en nuestras actividades para el Día del Niño. El equipo de monitores de la Fundación Diabetes Juvenil de Chile invita a todos los socios entre 7 y 10 años a la celebración del Día del Niño, que se realizará en Viña del Mar, el sábado 11 de agosto entre las 11:30 y las 13 horas. El punto de reunión será en la entrada principal de la Quinta Vergara. Esta actividad contempla una jornada recreativa al aire libre entre padres e hijos. En Santiago, la actividad se realizará en nuestra sede ubicada en Lota 2344, en la comuna de Providencia. Te esperamos a partir de las 11 horas hasta las 13. Esta celebración tendrá diversos juegos, la confección de manualidades y una convivencia y muchas sorpresas. Participa. Encuentra información sobre nuestras actividades, talleres y asesorías en nuestro sitio web www.diabeteschile.cl y en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Muy bien, volvemos con este segundo bloque ya de nuestro tema de hoy, que es educación sexual y métodos anticonceptivos para personas con DM1. Vamos a hacer un pequeño resumen también y vamos a seguir preguntándole a Franco sobre estos métodos, ¿no es cierto?, que la cual hablamos de la primera parte del programa. ¿Nos pueden mencionar nuevamente los métodos anticonceptivos y cuáles son los métodos hormonales que existen también hoy en día? Sí, mira, la verdad es que los métodos anticonceptivos son muchos de distintas categorías, lo conversamos recién, pero me gustaría ahondar un poquito más en lo que son los métodos hormonales, que dijimos que en términos de prevención de embarazo son los más efectivos después de la abstinencia y de las cirugías definitivas. Exacto. Entonces me gustaría partir nombrando a los que son los más comunes, que todo el mundo debe haber conocido a alguien que lo ha usado, y que son las pastillas anticonceptivas, las píldoras anticonceptivas. En realidad, estos son medicamentos hormonales que existen fundamentalmente de dos tipos, los que son con una sola hormona o las píldoras que son combinadas, que tienen dos tipos de hormonas. Perfecto. Y estos métodos son los más usados desde hace mucho tiempo en términos de método hormonal en el mundo por su disponibilidad y su facilidad de uso. Ahora, como cualquier medicamento, tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, sobre todo en personas con diabetes tipo 1, y requieren ser usados de la manera que corresponde. Perfecto. O sea, los días que hay que tomar las pastillas siempre a la misma hora, y en el fondo si uno vomita la pastilla o se atrasa o se salta una pastilla, uno tiene que tener conciencia de que el método no va a funcionar como uno lo esperaba. Perfecto. En el fondo está administrando un medicamento, de claro, hecho. Es un medicamento. Y por lo tanto tiene que ser súper regular. Sí. La idea es que uno sea súper constante con la administración. Todas las pastillas en general tienen un mecanismo de acción que es unos días de toma de pastillas más unos días de descanso de pastillas. Lo que hace la pastilla o todos los métodos hormonales en el fondo es engañar a tu cuerpo y hacerle creer que la mujer ya ovuló. Y como en la especie humana nosotros ovulamos una vez por mes, claro, si no tendríamos como 8 hijos cada vez, que es un poco difícil. Sí. Nosotros podemos decirle a nuestro cuerpo, en el fondo, ya ovulaste, entonces no mandes la señal hormonal para que haya otra ovulación. Entonces Perfecto. nosotros al darle las hormonas estamos haciendo eso. Perfecto. Y una opción buena, bonita y barata es a través de las pastillas. Perfecto. Otro método que también es bien conocido y que se ocupa en Chile con cierta frecuencia son las inyecciones. La inyección anticonceptiva, que también es un método hormonal, tiene la gracia de que no tiene una aplicación diaria. Entonces tú te puedes poner la inyección una vez al mes, o hay algunas inyecciones que son cada varios meses, y tienes estas hormonas que se van liberando de a poquitito en tu cuerpo. Entonces Perfecto. al final cumplen el mismo objetivo, pero la vía de administración es distinta. Y en esa misma línea también existe el anticonceptivo hormonal, que es un implante, que ahí pueden ver también en la pantalla una imagen, que en el fondo es como un palito de fósforo de tamaño que está lleno de hormonas. Eso va debajo de la piel, se pone en un procedimiento ambulatorio que dura 15 minutos con anestesia local, cero complicados, como casi que ponerse una cánula de la bomba de infusión continua de insulina. ¿Ya? Y la gracia de este implante es que te va liberando cantidades muy pequeñas de hormonas a lo largo de varios años.
Entonces, la ok. mujer se pone Ya, el ya. implante Ya. y esto funciona más o menos solo durante este tiempo. Perfecto. Ahora, como te puedes ir dando cuenta, existen muchas maneras de administrar hormonas, pero también existen muchas hormonas diferentes. Entonces, dependiendo de la hormona que tú estás usando o la combinación de hormonas que la mujer está tomando, va a ser el resultado que tú puedes esperar. Ok. Entonces, en realidad, cuando hablamos de cuál es el mejor método que pudiese tener una mujer joven con diabetes tipo 1, en realidad va a depender un poco de la expectativa que tenga esa mujer, Ok. porque hay algunos métodos que te van a ayudar, por ejemplo, a hacer que tu periodo sea mucho más regular, y hay otros métodos que no te pueden asegurar la regularidad, pero que son más fáciles de utilizar, como el implante o la inyección. Perfecto. Existen otros métodos también que son, entre comillas, un poco más novedosos. Por ejemplo, no sé si has oído hablar del parche anticonceptivo. Sí. Es como una especie de parche curita que tiene hormona también. Entonces, esa hormona puede ser absorbida por la piel, y es un parche que se cambia todas las semanas y te va dando también hormonas que engañan al cuerpo para que la mujer no ovule. Y también existe, pero este es menos usado, un anillo anticonceptivo, que es una especie de collet que también viene relleno de una hormona ¿Ya? que se pone dentro del canal vaginal en la mujer y que también te va liberando cantidades pequeñas de hormonas. Este también es un método que se tiene que cambiar una vez a la semana, y también tiene el descanso. Perfecto. Pero en el fondo son todos más o menos, todos apuntan al mismo Al concepto. mismo concepto, claro. Y también me gustaría recalcar como último método hormonal que les traje hoy en día, el DIU, el dispositivo intrauterino, que viene con hormonas. Entonces, antiguamente se usaba la T de cobre, que era muy buena, pero también podía llegar a tener algunos problemas. Hoy en día también está disponible la alternativa de introducir este dispositivo, que es muy muy pequeño, son un par de centímetros, va dentro del útero, y también hay uno que tiene esta liberación de hormona de a poquito, en microdosis, porque tiene la Perfecto. gracia que se absorbe solo ahí y no pasa por toda la sangre como podría ser la inyección o las pastillas. Ok. Entonces, en realidad es un tema largo y complejo como para discutir en un solo programa de televisión. Entonces yo invito a las personas que nos están viendo que, si están interesadas en saber más de este tema, se acerquen a un profesional de la salud a consultarle cuál debiese ser el método que les conviene a esa mujer en particular, porque va a depender de las expectativas que tenga y de cuánto quiere estar dispuesta a transar en usar estos métodos. Claro, y con el cual partir también, porque me imagino que no llegar y partir con uno, sino que también tiene que haber un estudio, que el médico también vaya viendo cuál es la proyección que también quiere la mujer para cuándo ser mamá, me imagino. Claro, mira, en realidad es bastante más sencillo de lo que uno cree. Ya. De hecho, muchas veces los médicos también como que nos complicamos en querer hacer exámenes o hacer estudios que son innecesarios. ¿Ya? La verdad es que la indicación de anticoncepción es la necesidad de tenerla. Perfecto. O sea, si una mujer está teniendo relaciones sexuales y no quiere embarazarse, ya tiene la indicación del anticonceptivo. Perfecto. Afortunadamente tenemos muchos métodos para poder elegir. Entonces basta una entrevista clínica, un par de preguntas, y uno ya puede decidir más o menos en conjunto con la interesada ¿Cuál es el método? cuál es el método que le conviene. Perfecto. Pero la gran mayoría de las veces no es necesario hacer un estudio de laboratorio. Ah, ok. La única excepción que pudiese haber y que va de la mano con lo que estamos hablando ahora, son aquellas mujeres que tengan diabetes tipo 1 o cualquier tipo de diabetes en general de muy larga data. Estamos hablando 20 o más años con la condición de diabetes, o que tengan algún daño vascular producto de la ok, diabetes. Por ok. ejemplo, aquellas mujeres que tienen daños en los ojos, retinopatía o problemas al riñón, nefropatía o problemas en los nervios periféricos. Ahí hay que detenerse un poco más, y es porque algunas de las hormonas que tienen estos anticonceptivos pudiesen empeorar estas complicaciones. Ok. Ahora, en realidad, cuando uno revisa la evidencia científica que existe al respecto de esto, en realidad se puede concluir de que no hay estudios grandes, serios, que hayan comprobado esto, sino que son estudios que se hicieron hace mucho tiempo con cantidades de hormonas que ya no se ocupan y con hormonas que ya no se ocupan,
Estos son estudios de los años 80 o incluso antes, y que por lo tanto la recomendación viene a ser más por precaución que porque realmente haya demostrado un efecto negativo. Y eso es porque actualmente, al igual que ha pasado con la insulina, la tecnología ha avanzado y tenemos mayor cantidad de hormonas disponibles, y las dosis que usamos también son distintas a las que se usaban antiguamente. Perfecto. Pucha, nos va quedando súper claro el tema con las estos métodos anticonceptivos, ¿no es cierto?, hormonales, los cuales ya vimos varios métodos, ¿no es cierto? ¿Qué también nos puedes hablar tú sobre alguna otra recomendación que nos quieras dar? Sí, mira, quería volver a la pantalla para recalcarles una recomendación que para mí es fundamental, sobre todo al grupo de las mujeres más jóvenes, las adolescentes que están iniciando su vida sexual, y es importante saber que la recomendación en adolescentes de anticoncepción con o sin diabetes sigue siendo la protección dual, que en el fondo es el método de barrera que previene la infección de transmisión sexual asociado al método hormonal que está diseñado para prevenir embarazo. Perfecto. Y eso es porque los dos son muy buenos para esos aspectos, pero funcionan mejor cuando van de la mano. Perfecto, súper claro. Vamos muy bien con respecto a los temas. Esperamos que cada una de las auditoras les vaya quedando también muy claro el tema, y si no, vuelvan a revisar el video, va a quedar grabado, así que es importante eso. También yo sé que tienes una invitación a un estudio de anticoncepción, que tú nos puedes hablar sobre también un poquito más sobre ese tema. Claro, la verdad es que como yo les decía recién, el tema de la anticoncepción en mujeres jóvenes es un tema sumamente importante. O sea, es trascendental y puede marcar la vida de una mujer. Exacto. Entonces, tenemos una necesidad que está creada y nos ha pasado en la consulta cuando trabajamos con estas mujeres jóvenes que dicen, bueno, sabes que yo estuve averiguando, escuché el streaming de la fundación y me di cuenta que es un tema importante. Yo estoy pololeando, voy a empezar a tener relaciones sexuales o ya estoy teniendo relaciones sexuales, y la verdad es que creo que no es el momento indicado para que yo, adolescente de 16 años, sea mamá. Claro. Entonces, usted, señor doctor, ¿qué me recomienda para evitar este embarazo? Exacto. Y yo le respondo lo que les acabo de comentar. Método dual, en el fondo, un método de barrera, condón para el hombre, y un método hormonal en la mujer. Y ahí la mujer me dice, ¿y qué método hormonal de los muchos que nos acaba de enseñar es el que me conviene a mí? Exacto. Yo soy una mujer joven que en realidad tengo diabetes hace 8 años, no tengo ninguna complicación afortunadamente, entonces puede usar las hormonas. Y ahí, lamentablemente, no hay información, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Así que en el laboratorio, en el hospital donde trabajo, que es un instituto de la Universidad de Chile que se llama IDIMI, nuestro grupo de trabajo ideó un estudio, un ensayo, para tratar de responder esta pregunta, que en el fondo es ¿cuál sería el mejor método hormonal que debería recibir una mujer joven que tiene diabetes tipo 1? Perfecto. Y esto es de lógica, porque en realidad, si nosotros estamos pensando que una persona que tiene diabetes tipo 1 tiene un desbalance hormonal en cuanto a la insulina y glucagón, y nosotros vamos a dar otras hormonas, la lógica te dice que quizás una cosa podría afectar a la otra. Exacto. Pero eso no ha sido estudiado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y que aprovecho de extender la invitación para aquellas que estén interesadas, es que si tú o tu hija tiene diabetes tipo 1 hace más de un año y tiene entre 16 a 24 años y está interesada en usar algún método anticonceptivo, que se acerque al IDIMI, al Instituto de Investigación Materno-Infantil, o me pueden escribir a mí directamente. En la pantalla va a aparecer mi nombre completo, mi mail y mi teléfono, para que vean si quieren ingresar a este protocolo. En el fondo, el protocolo consiste en que nosotros hacemos una evaluación y una consejería para ver cuál es el método que le convendría usar a esa mujer joven, y finalmente terminamos ofreciéndole o el implante anticonceptivo o un tipo de pastillas con 2 hormonas para que esta mujer la utilice durante 2 años. Perfecto. Y nosotros lo que queremos evaluar es cómo estos métodos hormonales pueden influir en el control de la glicemia, en la composición del cuerpo de esa mujer, y algunos marcadores de salud que se analizan en exámenes de sangre y de orina. Entonces, en el fondo, nosotros lo que queremos es obtener la respuesta para que en el futuro podamos tener
una respuesta que sea decente y que cuando una adolescente nos pregunte cuál es el método que le conviene, podamos responderle. Súper. Este es un estudio que evidentemente no tiene costo para los interesados, así que en verdad estamos 100% dispuestos a que trabajemos en conjunto, y yo creo que las mujeres que ingresen a este protocolo ganan bastante, porque estamos montando también un programa de educación preconcepcional que queremos, es el único programa que existe validado en el mundo, que queremos adaptar a nuestra realidad local, y en el fondo van a tener la evaluación y los anticonceptivos por los próximos 2 años. 2 años, claro. O sea, un programa que va a durar 2 años y que las personas se pueden acercar, aclarar sus dudas, más aún con un grupo de médicos que lo pueden orientar y asesorar de manera mucho más adecuada también. En este grupo trabajamos diabetólogos, ginecólogos, enfermeras, matronas y todo un personal de laboratorio. Somos como 20 personas. Claro, es un proyecto Fondesit financiado por el Estado de Chile, y son hartos los recursos que nos dieron, así que hay que aprovecharlo para que podamos responder también y generar conocimiento en el área de la diabetes tipo 1, que es lo que nos convoca y nos interesa. Exacto, así que en verdad muchas gracias también por la invitación, y ojalá la gente se pueda acercar, se puedan contactar con Franco o ir directamente al IDIMI por este proyecto y este programa en el cual se está haciendo, ¿no es cierto?, en esta institución. Importante también, muchas gracias también por los saludos que nos han hecho cada uno de ustedes. Hasta ahora creo que no tenemos dudas ni preguntas. De todas formas, por lo menos en el Facebook no tenemos preguntas ni dudas. Recordar que este programa va a quedar grabado, cosa que ustedes también puedan revisarlos tranquilamente en sus casas, con toda su familia, y la idea es que en este caso ustedes puedan discutir del tema, ¿no es cierto?, con su círculo familiar más cercano, y también aprovechar de educarse, porque esto no es solo un tema que convoca a las mujeres, sino que también los hombres también tenemos que estudiar este tema, tenemos que hacernos parte también de este sistema, tanto estos sistemas anticonceptivos, ¿no es cierto?, de barrera, o en este caso a las mujeres les competen los de hormonales, ¿no es cierto? Es un tema transversal, no solamente a un género. Como dato extra, se están desarrollando anticonceptivos hormonales también para los hombres. Súper. Porque en el siglo XXI, donde cada vez se busca más igualdad de oportunidades, también en realidad es medio injusto que la mujer siempre tenga que ser la que se someta a hormonas. Claro. Pensando, por ejemplo, en que la mujer puede tener diabetes y el hombre no, quizás conviene que sea el hombre el que se cuide con algún método. Exacto. Pero son proyectos que están en estudio y en realidad no hay nada comercialmente disponible. Así que por el momento seguimos hablando de hormonas para la mujer. Perfecto. Y esto está en estudio nomás. Así que ojalá también se abra un poco más la brecha y en este caso no solo se cargue toda esta responsabilidad a la mujer del método anticonceptivo, también al hombre. Tenemos 2 preguntas hasta ahora, Franco. La primera dice, consulta, si mi hija, mi hija más adelante quisiera tener hijos, ¿puede tener hijos? Sí, mira, supongo que esa hija tiene diabetes tipo 1, claro, y por eso viene la pregunta. Exacto. Sí, la respuesta es sí, y esos hijos pueden ser completamente normales si es que tomamos las precauciones que conversamos. O sea, en el fondo, planificación del embarazo para lograr que el control metabólico de la mamá esté dentro de lo esperado, que en el fondo es lo más parecido a un cuerpo que no tenga diabetes. Pero eso se puede lograr con la tecnología que existe actualmente. Perfecto. Hace muchos años, estamos hablando de 80 años atrás, cuando recién se descubrió la insulina y se empezó a usar como tratamiento para la diabetes tipo 1, evidentemente los resultados que uno obtenía no eran los que tenemos ahora, y lamentablemente había muchas complicaciones del tratamiento. Y está súper estudiado que aquellos niños y niñas que crecían en un estado de hiperglicemia crónico no lograban que su eje sexual madurara. Perfecto. Entonces, en el fondo se producía como una inmadurez de todos los signos sexuales, y en el fondo seguían siendo niños que tenían muchos años, pero que se veían como niños, y que como no tenían la función reproductiva desarrollada, en el fondo eran infértiles porque no eran capaces de generar ni óvulos ni espermatozoides. Okay. Eso es tema del pasado. O
Lamentablemente en algunos lugares todavía sigue existiendo el prejuicio de que una mujer por tener diabetes tipo 1 no va a lograr ovular y por lo tanto es infértil, pero la verdad es que eso es completamente falso. En el siglo XXI las mujeres con diabetes tipo 1 sí ovulan y por lo tanto tienen riesgo de embarazarse. Perfecto. De hecho hay algunos estudios también realizados en Estados Unidos e Inglaterra que han descubierto de que muchas mujeres, muchas adolescentes con diabetes tipo 1 no ocupan métodos de anticoncepción porque tienen el prejuicio de que son infértiles. Claro. Entonces, si no tienen el riesgo, ¿para qué se cuidan? Pero ya sabemos que eso es falso, entonces se terminan embarazando. Chuta. Y no es menor, porque en el fondo se pone en peligro la vida del bebé que se está formando, Claro. pero la vida de la madre también. También, claro, y todo el círculo también social, si es que no hay un apoyo. Exactamente, ¿no es es cierto? un tema complicado Sí. si es que no se planifica. Claro. Pero así como resumiendo y contestando la pregunta, claro, el embarazo se puede dar en situaciones de completa normalidad. Perfecto. Yo tengo muchas amigas con diabetes tipo 1, adultas que ya tienen su familia y no han tenido mayor problema, pero sí han tenido que hacer un esfuerzo importante para planificar el embarazo y después durante el mismo. El mismo, claro, exacto. Otra pregunta también. ¿Qué método anticonceptivo es el mejor en un adolescente? Ahora, ya lo hablamos hace unos minutitos atrás, pero es importante contestar igual de eso. Mira, como método, como estrategia de prevención, el método dual, es decir, barrera, condón, que tiene que ser usado de manera correcta. Eso quiere decir antes de que empiece la interacción entre la pareja. Claro. Porque a veces uno dice, no, pero me lo pongo después, que va a matar el momento. La verdad es que lo que hace uno al dilatar el momento de ponerse el condón en el caso del hombre es que el riesgo aumenta. Entonces el condón tiene que ser bien usado. Y por otro lado, esto debería ser complementado con un método hormonal, que son los más efectivos para el embarazo. Perfecto. Dentro de los métodos hormonales están todos los que ya describimos y lamentablemente en la población adolescente con diabetes tipo 1 no existen los estudios que me puedan hacer decidir a mí cuál es el mejor. Entonces lo que se hace actualmente es que se ocupan los mismos métodos hormonales que se ocupan en cualquier adolescente que quiere anticoncepción hormonal. Y bueno, y en realidad no se sabe si eso pudiese afectar a la diabetes propiamente tal, pues es por eso que estamos diseñando este estudio, que de hecho eso es lo que queremos contestar, ¿cuál podría ser el mejor método hormonal para ofrecerle a un adolescente? Oye, y tengo una duda que siempre lo he escuchado, algunas mujeres cuando quieren, ¿no es cierto?, tener algún hijo, quieren quedar embarazadas, en el periodo de que tienen que dejar de tomar pastillas, dicen que, yo he escuchado que les cuesta mucho después tener un hijo, después de que dejan de tomar estos métodos anticonceptivos hormonales. ¿Eso es mito, realidad? Mira, ¿Ambas de las dos? Voy a responder desde la evidencia científica Sí. y que es lo que he leído y lo que me ha tocado ver. Ahora Exacto. uno tiene que estar consciente de que en realidad todas las mujeres son distintas. Entonces Exacto. sabe que tu cuerpo justo reaccione De manera distinto a lo que el trabajo científico dice. Claro. Pero cuando tú analizas esto como resultado poblacional, el único método que podría dejar, entre comillas, como una especie de secuela que te cuesta embarazarte, pero que finalmente igual te terminas embarazando, ¿Ya? Serían las inyecciones de depósito. Como tienen este depósito de hormonas, Okay, que dura mucho tiempo. pudiese ser que durara un poquito más. Perfecto. Pero cuando tú usas el implante, las pastillas o los otros que mencionamos, el Ya. dispositivo intrauterino, en el momento que la mujer deja de usar la hormona, empieza a tener el riesgo de embarazo que tenía Ok. antes de usarlo. Ya. Entonces, en realidad, es más mito que realidad. Perfecto. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, no es tan fácil que se produzca el embarazo, porque si nos devolvemos a lo que les comentaba del ciclo menstrual, en el fondo se tienen que dar muchas condiciones al mismo tiempo para que se produzca el embarazo. Tiene que haber una ovulación en simultáneo a los espermatozoides, estos se tienen que encontrar en una parte determinada del útero, el endometrio, que es la parte interna del útero, tiene que estar lo suficientemente preparado como para permitir que este embrión, este cigoto se aloje. Entonces, muchas veces, entre comillas, cuesta que se embaracen cuando dejan de tomarlo, pero costaría lo mismo si no hubiesen tomado la pastilla. Ah, perfecto. No está dado por el uso del anticonceptivo. Perfecto, perfecto. Entonces hay otra pregunta que yo siempre lo he escuchado, pero ya no contestaste, así que muchas gracias también, Franco. ¿Quieres recordar sobre la invitación a este programa, a este estudio de anticoncepción? Sí, mira, van a ver ahí en la pantalla,
la invitación. Abajo está mi nombre, mi mail, mi teléfono celular. Lo pueden usar para contactarme si es que están interesadas en participar en este estudio. Y la invitación es para aquellas mujeres que tengan diabetes tipo 1 hace más de un año, que tengan entre 16 o 24 años y que ojalá no tengan otra comorbilidad importante, porque porque no tengan una cirugía reciente. Perfecto. O no estén siendo estudiadas por algo más, porque en el fondo va a ser complejo que le demos hormonas si es que todavía no está controlado la otra parte, ¿ya? Sí. Pero nosotros vamos a reclutar finalmente 80 mujeres jóvenes para este proyecto y llevamos recién la mitad, así que bienvenida a todas las que quieran participar. Y todas las consultas también que tengan con respecto al proyecto te la pueden escribir a tu correo, al correo que está saliendo en pantalla, que es fgiraudoabarca@gmail.com. Exactamente. Perfecto, entonces porque pueden salir más dudas y la idea es que la gente que quiera participar del proyecto tenga todo muy claro. Exacto. Bueno, estamos concluyendo el programa de hoy y para concluir contándoles que nuestra primera transmisión, nuestra próxima transmisión será el miércoles 22 de agosto a las 18 horas también, y en esta ocasión hablaremos sobre planificación familiar y embarazo en personas con DM1, así que otro tema interesante. Después de lo que hablamos hoy día, viene ya el tema del embarazo en personas que tienen diabetes tipo 1, y contaremos con la participación de dos diabetólogos, Bruno Grassi y Carmen Gloria Besanilla. Así que este programa no se lo pueden perder, son dos doctores sequísimos. Bruno ya ha estado con nosotros en nuestros programas, así que es importante que ese día también se puedan conectar y puedan aclarar todas sus dudas. Claro, de hecho, como dato para los televidentes, nosotros queríamos hacer un único programa que juntara las dos cosas, pero nos dimos cuenta de la importancia que tiene el tratar estos temas de manera, con tiempo. Claro, entonces por eso los dividimos en dos, aparte que... Es mucha la información también. Claro, yo soy pediatra, entonces en el fondo a mí lo que me interesa es que las niñas no se embaracen. Exacto. Pero Bruno y Carmen Gloria, que son diabetólogos de adultos, ven el otro lado de la moneda. Pues. Así que todas las dudas que tengan respecto a los valores de glicemia, cuánto tiempo antes, cuidarse y lo que sucede durante el proceso del embarazo, lo pueden aclarar en el siguiente capítulo. Exactamente, así que no se lo pueden perder el miércoles 22 de agosto a las 18 horas. Bueno, y para conocer todas las actividades que nosotros tenemos, talleres, cursos, charlas, puedan visitar nuestra página web www.diabeteschile.cl y también nuestro Facebook, en el cual también estamos subiendo toda nuestra información. Muchas gracias, Franco, también por la participación de hoy día. Muchas gracias por venir y por tu conocimiento, en la cual nos estás dando una cátedra. Así que muchas gracias también, Franco, por venir. Gracias a los que nos están viendo y ojalá les sirva, pues en realidad ese es el objetivo. Así que ya saben, chicos y chicas, porque este tema compete a ambos géneros y hay que cuidarse y hay que actuar responsablemente. Hoy día existen todas las medidas para poder hacerlo. Y nada, pues cualquier duda, acá estamos en la fundación para poder ayudarlos. Exactamente, así que un saludo para todos nuestros socios y quienes nos han visto hoy también. Nos estamos viendo en el próximo programa, así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Chao, chao. Que les vaya bien. Igual.